¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 13 ya de septiembre. Como decíamos en estos últimos días, estamos en la previa de las fiestas patrias, ¿ah? En la víspera de la Es, víspera. Estamos, porque ya este fin de semana parece que empieza la cosa, ¿no? de todas maneras. Mira, estábamos en nuestro panel de los días viernes, eh, pero todos tienen cara de 18 de septiembre, no pueden ser. Se nos nota tanto. Tiene que ser más serio, están como con cara de que ya me voy, vamos, vamos. Oye, no, tenemos el gusto de compartir esta tarde con Lorena Meneses, arquitecta, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Querida Lorena, mucho gusto de Gracias saludarte. por la invitación. Y a ver si después hacemos otra cosa. Pues, Bueno, el ahí programa. nunca se sabe. Nunca se sabe. Estamos también con el doctor en Estudios Sociales y Políticos, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Querido Mario, mucho gusto saludarte, muy bienvenido. Y con el magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política, don Hugo Jofré. ¿Cómo estamos, Felipe? Muy bien. La despolitizada Asociación de Ciencias Políticas. Transversal y pluralista. Y muy académica además, debo decir. No, porque les digo esto que les comentaba porque estaban conversando antes de entrar al programa de un congreso que quieren hacer y justamente decían ustedes, no es muy politizada la asociación, es bien divertido. Que en eso. general los colegios y las asociaciones cuando se politizan tienden a morir, pero el de nosotros, el de ciencia política, curiosamente no está tan politizado. Tiene impacto público y todo lo demás, pero Por no supuesto. a un nivel político. Nuestra directiva resguarda la libertad de las personas de manifestarse políticamente, pero siempre con el foco en lo académico, en la disciplina, en fomentar la participación de los actores en este tipo de instancias. Así que, Oye, a propósito, una cosa a propósito de todo lo que ha ido pasando, el Colegio de Abogados, ¿te acuerdas que acaba de hablar de la necesidad de recuperar la ética para los colegios profesionales? ¿Ah? Eso debería devolver, ¿no?, a la obligatoriedad de la colegiación, de la colegiatura, y que haya un solo colegio, porque si tú puedes hacer varios. Así muy de pasadita, ¿qué les parece esa idea, Mario? Sí, me parece importante. Fíjate que hace poco en el contexto de la universidad estábamos haciendo una encuesta a funcionarios públicos y lo principal que ellos destacaban como competencia a adquirir era precisamente ética, probidad, control. Y no solamente lo hacían por una razón altruista de que necesitamos mejorar el control, la eficiencia, etcétera, sino que también por una cuestión de necesidad de ellos, o sea, de verdad poder saber si es que lo que están haciendo lo están haciendo bien, si lo que están haciendo lo están haciendo mal, cuál es el límite, cuál es la frontera entre el control, la fiscalización, etcétera, y qué es un comportamiento ético, que muchas veces ese tipo de cuestiones se han relegado en las mallas de estudio de distintas carreras, de derecho, de administración pública, ciencia política, a un segundo lugar y son importantes, o sea, son cosas que realmente determinan además el comportamiento de los funcionarios públicos dentro de la administración del Estado y una serie de otras cuestiones más. Fue por el final de los 70, me da la impresión de que se terminó la... Sí, como el 78, Lorena, creo, sí. sí. Sí, bueno, yo he estado siempre de acuerdo, soy una fan de ser colegiada, digamos, pero claro, hoy día como funcionan como asociación y no como colegios, como era propiamente tal en los 70, da la sensación de que si uno se colegia es más para pagar la cuota y para ir a la cena de fin de año, digamos, y no por un tema ético que tiene que ver precisamente con la profesión. Yo soy arquitecta y yo recuerdo, yo estudié en los 90 en la Universidad de Chile y teníamos un año entero de un curso de ética profesional. Pero claro, si uno entrara como en ese mundo, podría decir entonces qué tan éticos o éticas son los arquitectos que han estado en las inmobiliarias, construyendo sin planes reguladores o sin propiciar aquello, que es una crítica personal que puedo hacer yo, digamos. Hugo. sí, no, yo en ese sentido soy parte interesada, porque obviamente la Asociación Chilena de Ciencia Política es un espacio gremial que busca reunir a los profesionales de la disciplina, tratando de fomentarla. Pero lo que dicen ambos es fundamental. En el fondo, tener ciertos pisos mínimos de comportamiento ético es fundamental para que no solamente nos desenvolvamos en el mundo de la academia, sino que también en el día a día. Entonces, podemos tener normas, reglas, lo que sea, pero si se nos ha acompañado con ciertas virtudes públicas mínimas, ni siquiera que seamos, digamos, santos ni cosas por el estilo, cosas mínimas, es muy difícil que las reglas institucionales nos conduzcan a los estadios deseados de parte de la sociedad. Así que, no, yo creo que eso por lo menos un consenso mínimo que me alegra que esté, digamos, bien marcado entre nosotros. Pues ojalá que se recuperara. No ha insistido mucho el Colegio de Abogados. No está fácil la vida para el Colegio de Abogados en este minuto, pero no está fácil la vida para todo ese mundo, ¿no? Quizás estamos hay varios que han dicho ya que estamos
pasando quizás el momento más crítico, al menos en el ámbito de la justicia, de los últimos 35 o 40 años, con todas las ramificaciones que el caso Audios, como se llamó desde el origen, ha tenido, pero con la radicación hoy día de quizás lo más delicado en la Corte Suprema, en la ministra Vivanco, etcétera. Entonces, inevitablemente por ahí tenemos que pasar, Mario. No sé, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué caminos tú crees que se pueden mover en la perspectiva de darle algún tipo de salida a esta circunstancia y no quedarnos en esta suerte de entretención nacional a esta altura, que dice tal audio, que dice el otro, cuál es el WhatsApp, quién salió, quién no salió, tú lo conocías, lo conocía, y te quedan mirando como con cara de, ¿qué hiciste tú también?, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que hay dos aristas importantes. Una es la arista como más política, o sea, en realidad son tres: la judicial, obviamente, que eso es un proceso que sigue su curso, y la salida más institucional. Y voy a partir por la última. Esta salida institucional, nosotros estamos acostumbrados en Chile que cada vez que pasa algo asociado con corrupción, con control, con fiscalización, etcétera, de alguna forma hay una renovación o hay un cambio institucional, hay un cambio en términos de las leyes que regulan ciertos procesos. El Poder Judicial era uno de los poderes que, a pesar de que habíamos tenido ciertos escándalos asociados con ese poder, era un poder que lleva 150 años sin una gran renovación, sin un gran cambio en el sistema de nombramiento de jueces, en la forma en la cual llegan a las Cortes de Apelaciones, a la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. La Fiscalía, probablemente en la reforma procesal penal, fue la que hizo este cambio más grande, pero con prácticas que también son prácticas de nominación que dependen de otros poderes y por lo tanto se van politizando. En Chile está súper poco estudiado en general el tema de la política dentro del Poder Judicial. Uno siempre piensa que el Poder Judicial es como una especie de poder neutro, y la mala evaluación de la ciudadanía va asociada con los temas de seguridad y esas cosas, pero no con temas asociados al conflicto, como son el resto de las instituciones políticas, como lo es el Congreso, el presidente, etcétera. Entonces, ahora que se politiza además el Poder Judicial, es una doble necesidad de poder darle esa salida institucional, de ver ese tipo de cuestiones, de ver cómo se están nombrando los jueces, cómo se va avanzando, cómo van avanzando ellos en una carrera judicial, que además tiene como estas especies de atajos de los abogados integrantes, que son figuras de reemplazo, que en muchos casos sí toman decisiones que son importantes, cómo se conforman las salas, etcétera. Hay que darle una revisión a esa, y esa es la parte más institucional. Luego tienes la otra parte más política. Lo que tú dices es muy cierto, que cada persona que salga nombrada dentro de esos audios, dentro de esos chats, dentro de esos WhatsApp, es una persona que automáticamente pasa como a la condena pública, y eso también hay que tratar de revisarlo. O sea, hasta qué punto esto es un tráfico de una influencia, o esto es una conversación, o en qué contexto se da esa conversación. Y eso, la verdad es que la respuesta la tiene que dar el Poder Judicial, y ahí es donde está la paradoja, porque es el mismo Poder Judicial el que va a tener esta crisis de confianza. O sea, yo esperaría ver en las próximas encuestas una caída sostenida de la confianza en el Poder Judicial. Son ellos mismos los que tienen que dar la respuesta a estos casos. ¿Lorena? Mira, yo creo que el tema del Poder Judicial es algo que ha estado hace rato ya en la opinión pública, digamos. O sea, teníamos en los dos procesos constitucionales, se planteó la necesidad de hacer reformas. También tenemos esto de que la justicia no es igual para todos, eso es algo también instalado en la opinión pública. Así que lo que pasa es que hoy día, cuando vemos el caso al descubierto, al desnudo, yo creo que es lo que genera más la polémica. Pero en general había una sensación de que la justicia no es igual para todos, que no todos pueden acceder al mismo tipo de justicia. Incluso ya con el caso, recuerdo cuando se decreta la cautelar de Katy Barriga, ya se instaló también el hecho de que no a todos se les dan las mismas cautelares, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí, si bien hay una gravedad que yo creo que no se veía desde que, no sé, no recuerdo un caso en donde tocara efectivamente de esta forma a una integrante de la Corte Suprema, como pasa con Ángela Vivanco, y también creo que va a tener repercusiones más profundas todavía, toda vez que tenemos al fiscal Guerra, al exministro Ward. Vimos como Carter inmediatamente se deshizo de él y lo sacó del municipio. Entonces, al final, los indicios es que estamos como en una punta del iceberg, y yo creo que eso es lo que la ciudadanía hoy día está un poco expectante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción? Yo creo que no va a bastar con una reforma solamente al nombramiento de jueces. Yo creo que va a tener que replantearse un poquito más allá también el tráfico de influencia respecto de los cargos públicos, de cómo, esto también se ha hablado muchas veces, de cómo un ministro de Estado, digamos, pasa a ser después lobista de una empresa inmobiliaria, por ejemplo, el caso de los ministros de Vivienda u otros, digamos. Entonces, como
pasar de un lado a otro le ha hecho daño finalmente a las instituciones porque la gente no cree. Hugo Jofre. Sí, yo creo que Felipe lo mencionaba al inicio, no son tiempos fáciles para ser optimistas, porque hay una serie de factores que están complejizando todo esto. El tema estarista, obviamente, a todos nos tiene un poco expectante, noticia en desarrollo, me atrevería a decir como la situación en que nos encontramos. Pero lo que decía Lorena es súper importante, porque el fenómeno de la puerta giratoria no es algo que esté surgiendo el día de hoy, hace un par de años, qué sé yo, y muchas veces, y para linkearlo con lo que decía Mario, principalmente las autoridades vinculadas a materias de fiscalización tienen un cierto periodo en que se mantienen fuera del ámbito, tienen restricciones, etcétera. Pero quiero volver a lo que hablamos al principio. Independiente de los problemas públicos que hay, que son múltiples, qué sé yo, la desconfianza que hay en todo este entramado institucional nos inhibe de que podamos enfrentar de buena forma estas problemáticas. Ahora, el caso de la politización de la justicia no es algo que solamente nos esté pasando en nuestro país. Hay un problema importante en el caso mexicano, que se está abriendo la posibilidad, está la discusión respecto a la posibilidad mediante elecciones, ver quién van a ser los jueces que van a ser parte digamos, del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, son problemas que no solamente afectan a nuestro país, son problemas que están, digamos, desplegados en varios países, que las instituciones y las democracias ya no caen, obviamente, por golpes de Estado, como hay varios libros que abordan esto, desde, qué sé yo, cómo muere la democracia. Recientemente tuvimos en nuestra universidad a Cristóbal Beloli hablando sobre su libro, La era del pesimismo democrático, donde no son los famosos golpes de Estado, los militares que irrumpen en la plaza pública, sino que desde el interior de las instituciones democráticas se van horadando. Entonces, este fenómeno, y para ir cerrando, es una muestra más del deterioro de nuestras instituciones. Lo que es crítico para nosotros, y desde la disciplina de la ciencia política y la administración pública, es lo que nosotros nos dedicamos generalmente, a estudiar esto y cómo los problemas asociados al diseño afectan a la forma en que nos comportamos o nos relacionamos en la sociedad. Por eso es crítico y relevante que lo podamos abordar. Oye, pero a mí les quería poner este segundo acápite en este mismo punto, porque hoy día tenemos a la Corte Suprema con el cuaderno de remoción para la ministra Vivanco, suspendida, y tenemos en la Comisión de Ética de la Corte Suprema otro grupo de, entre otros, Vivanco, Matu, Carroza y Muñoz. Ya, está haciendo ese trabajo, vamos a ver cómo termina. Está tratando muy mal a Vivanco, le niegan todo, en fin. De pronto uno dice, ¿quién va a ser el payaso de esta historia al que le van a pegar todo? Vivanco. Por otro lado, tenemos a la Fiscalía, ¿no es cierto? Guerra, el fiscal del sur, las investigaciones sobre Vivanco, etcétera, etcétera. Y tenemos a la Cámara de Diputados, donde todos quieren agarrar algo también en este cuento. Esa es la sensación, no sé si ustedes la van a compartir, que me queda. Cada quien quiere tener su propia acusación constitucional. Tratamos de empatarla porque aparentemente Vivanco como que sería más de derecha, entonces lo nombró Piñera, entonces vamos contra Muñoz porque lo nombró el otro, y los socialistas van contra Matu, y los demócratas cristianos también, y el Frente Amplio también, y entonces ahora hay un lío al interior del Congreso, de la Cámara de Diputados, de cómo abordar todo este tema, porque están llenos de acusaciones. Entonces uno dice, la necesidad de encontrar un camino que nos permita recuperar confianza, que esto se arregle, choca de pronto con esta suerte como de faranduleo que se produce en cualquier tema, por importante que sea. Mario. Sí, hay que recordar para qué son las acusaciones constitucionales. Las acusaciones constitucionales son acusaciones que sus fuertes son políticos. Es un fuerte que además se basa en la confianza. Y si hay actores que están contribuyendo a esa desconfianza, es evidente que la acusación constitucional debiese ser de manera transversal, independiente del color político del Supremo o de quien sea. O sea, no, y ahí es donde la asignación también de responsabilidad es importante, porque no es una asignación de responsabilidad en materia judicial, que eso lo verá el Poder Judicial en su propio sistema, a ver cómo logra arreglar eso, y también las atribuciones que tiene el presidente sobre el Poder Judicial. O sea, aquí las declaraciones del ministro de Justicia, yo siento que nuevamente han sido acertadas. Tenemos un ministro de Justicia que tiene como este perfil de ser como una especie de fiscal general, una cosa así, un perfil muy distinto al que han tenido los otros ministros en el pasado. Y que ha tenido que también salir a desdecirse. O sea, a propósito de lo de Crispi, cuando dijo que efectivamente no había participado, y luego se encontraron 3 escritos donde sí había participado. Entonces, lo de Hermosilla realmente destapa una ola de cuestiones que todavía quedan por ver,
Y también saber cuántos Hermosillas más hay. O sea, si Hermosilla lo hacía era porque otras personas deben tener prácticas similares. Y en la medida en que tú instalas ese discurso de la desconfianza, lo que se perjudican son las instituciones en completo. O sea, el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial, independiente de que en este momento la discusión esté encapsulada en ciertos actores particulares por la participación que tuvieron en lo que conocemos hasta ahora. Yo siempre he celebrado que en Chile uno de los atributos que tenemos es que efectivamente estos casos se conocen. Y de repente es bueno que la corrupción se sepa, porque siempre va a haber gente con disposición a la corrupción. En definitiva, lo bueno del sistema chileno es que en general sabemos este tipo de casos y se hacen públicos. Ahora, tiene que ser una respuesta lo suficientemente contundente, una especie de acuerdo político que te lleve a decir, no hay más Hermosillas, y si hay más Hermosillas son esto, los conocemos. Esto tuvo una consecuencia para el Poder Judicial, tuvo una reforma y además hay una consecuencia política también para los supremos que participaban de esto. En vez de esta lógica que tú decías como de tratar que es propia de la Cámara, sobre todo además que está muy polarizada y muy fragmentada también, de tratar de sacar el rédito político pensando en la elección de octubre y en la elección del próximo año. Lorena. Sí, mira, yo primero decir que Ángela Bianco sí es de derecha, no es que se suponga, digamos, o sea, ella fue militante, fue candidata, etcétera. Y está bien, digamos, cada uno tiene sus opciones, y llegó a la Corte Suprema al parecer, y eso es una de las cosas que se devela en el caso audio, digamos, precisamente por los apoyos que habría recibido de Hermosilla. Eso como para dejarlo como base común. Pero lo que yo sí creo es que, y ahí discrepo con Mario, que el problema es que los casos no se saben hasta que alguien nos sopla, hasta que alguien nos enoja, hasta que alguien que es parte del mismo sistema de corrupción no habla, digamos, que fue lo que ha pasado en el caso Basura, en este caso, y en otros más, el de las LED. O sea, hay varios casos de corrupción en los que finalmente alguien de los que participa del caso se siente perjudicado y por lo tanto habla y se destapa. Una vez se destapa, concuerdo en que las instituciones operan, pero se tiene que destapar. Y ese es un problema que tenemos hoy día, que lamentablemente cuando se teje esta red de poderes, de favores, es que unos se protegen con otros, digamos. Y yo creo que en eso sí se debería avanzar, de qué forma se pueden hacer otro tipo de controles. Alguien hablaba hay un término en inglés que habla mucho de esto de los controles cruzados, digamos, y que uno pudiera mantener ciertos balances. Ahora, pensar que la Corte Suprema es un lugar donde no existe política, en realidad es pensar en una ilusión, digamos. La política existe. Y por eso existe la composición de las salas y existen estos nombramientos cruzados, etcétera. El problema es que existan personas como Hermosilla que tienen esta facultad, diría yo, en términos negativos, obviamente, de poder tocar ciertos puntos de todo el sistema para hacer una suerte de red que permita corromper, porque en el fondo lo que hacen es buscar en qué lugares poder hablar, así como tenía contacto en Servicio de Impuesto Interno, tenía también en la UAF, y en otros lugares, digamos. Entonces, por lo tanto, lo que hace es, en el fondo, utilizar todas sus redes y su posición de amigo, de poder, de haber estudiado juntos, etcétera, que en Chile no es tan poco común, digamos. O sea, en Chile, que somos un país pequeño, da la impresión de que vale mucho en qué colegio se estudia, con quiénes me contacto. Yo escuchaba alguna vez que decía, no vale tanto la educación que le dan a mi hijo en tal colegio, sino qué redes consigo y con quiénes los conecto. Por lo tanto, poder ir hacia eso como base de la sociedad chilena, yo creo que ese es un desafío que tienen no solamente los partidos políticos, que es mi caso, digamos, que represento un partido, sino que también la sociedad en su conjunto, y en eso tienen que estar todos involucrados, la sociedad civil, los empresarios. Yo creo que esto es dar un salto cualitativo en lo que significa ser república. Hugo Jofre. Sí, me retumba en la cabeza el problema de que tenemos un país que obviamente cuenta con élites muy reducidas, que se tocan constantemente, ya sea en el colegio, en la universidad, qué sé yo, en la dirigencia política, etc. Y eso a la larga es una realidad. Y nosotros, a la hora de analizar este caso, los distintos temas que hemos conversado, no podemos prescindir de esa variable. No hay espacio aséptico, cual laboratorio impoluto donde la política no interviene. Eso coincido con Lorena, eso es una realidad. Ahora, creo que parte de el argumento que señalaba Mario tiene que ver con que
hay ciertas prácticas informales que existen, pero la labor de cuando se genera ese tipo de crisis es tratar de reducir lo más posible esos espacios de discrecionalidad malentendida, porque en el fondo, claro, los presidentes pueden nominar a sus ministros, a sus autoridades de confianza de forma coherente, con ciertos lineamientos, escuchando probablemente a sus partidos que le dan soporte, etcétera, pero existe esa potestad que es parte de su labor. Como diría la literatura, para no ser latero, el presidente, el formateur del gabinete, etcétera. Entonces, en los tiempos que corren, todos estos distintos casos van configurando un problema que es de desconfianza generalizado, y eso, como ya lo he dicho más de alguna oportunidad, es caldo de cultivo para liderazgos que atentan contra todas las cosas que estamos, con matices de lo que puede haber, pero que estamos empujando hacia la misma dirección, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, con partidos ojalá lo más sólidos posible, con instituciones que funcionen, que como bien dice Lorena, puede ser tarde, temprano, lo que sea, pero operan y actúan y tratan de alguna forma sacar la infección y poder que el cuerpo, digamos, pueda desarrollarse y seguir con vida. Si no, obviamente tenemos que someter a situaciones aún más delicadas. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde espero, y esa es la palabra, no tengo otra, que, como decíamos anteriormente, se avance en una reforma que nos permita darle más transparencia, eliminar la opacidad, que es una de las palabras de moda, yo me atrevería a decir en los últimos días, los procesos de nombramiento, que subamos el estándar, así como hace años atrás con los mecanismos de alta dirección pública, independiente de que algunos puedan decir que son ciegos, otros tuertos, qué sé yo, nivelemos para arriba, en el fondo, que ciertas personas con ciertas credenciales, ciertos, digamos, currículums, que sean superiores al estándar que tenemos ahora, puedan acceder a esas posiciones que son cruciales. Si no hay imparcialidad, ¿de qué estamos hablando? Ese es el sentido número uno de el sistema de justicia y obviamente el Poder Judicial, etc. Fíjate que respecto del tema de la forma de nombramiento de los jueces, y particularmente de los más altos cargos, venimos hablando hace 10, 12 años. Fíjate que la Asociación de Magistrados de 2015 lo ha planteado, pero innumerables veces. La propia Corte Suprema ha dicho que le encantaría que se separaran estas dos funciones. El sistema que tenemos, que se supone que involucra a los tres poderes del Estado con la finalidad de que fuera lo más equilibrado, transparente y posible, bueno, nos lleva a este punto, ¿no? Difícil cosa. No, Mario. Sí, no, yo te quiero agregar solamente algo que me quedo dando vuelta, que a propósito de lo que decía Hugo recién, lo que decía tú también, el tema del daño que han hecho todas estas empresas como de comunicación estratégica. Que te enseñan cómo encapsular los problemas, te enseñan a dirigir los problemas. En el fondo, o estamos todos metidos, o está en algún grupo en particular metido. Te van como tratando de trabajar ese tipo de problemas como si fuesen problemas particulares, en vez de hacerse cargo de la solución, en definitiva, que es más de fondo, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora. O sea, tenemos que reconocer efectivamente, como dice Lorena, que los poderes van a estar politizados, porque son cargos a los cuales se accede donde solamente una persona puede acceder. O sea, no, hay un límite ahí, naturalmente. Ahora, la solución tampoco es el 100%, o sea, la solución debe ser el mérito. Pero el mérito te lleva a la pregunta de qué hacemos con los otros, qué hacemos con las personas que no, por mérito, no llegan a esos espacios y que van a estar buscando llegar a esos espacios. Y precisamente ahí es donde hay que encontrar soluciones para todas esas cosas, y esas son soluciones institucionales, son soluciones que no se responden con la política del día a día, con si el problema es tuyo, el problema es mío, el problema es de ellos, el problema es de aquellos. O sea, no, eso no nos lleva a un buen lugar necesariamente. Felipe, si me permite, que lo que dijo Mario al principio me hace recordar, no sé si el mismo eco que me pasó a mí, cuando Juan Pablo Hermosilla sale hablando respecto a que no se olvide el ministro, esas afirmaciones. Yo apuesto mi cabeza que esa no sé, entrevista, ese punto de prensa va a ser mostrado en alguna de estas cursos de comunicación estratégica. Estas agencias lo van a utilizar como, oye, esto es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a este tipo de casos. Entonces, eso a fin de cuentas atenta justamente con lo que estamos tratando de argumentar acá, que la transparencia es la forma, pero si fomento el tirar el mantel y que si caigo yo caen todos, el empate es lo que nos tiene quizás en esta situación. Bueno, de hecho Lorena. ese ha sido uno de los problemas, porque estamos permanentemente jugando al empate. O sea, y uno lo escucha también en los debates, y eso finalmente le llega a las personas
y las personas dicen, de verdad que parece que estuvieran jugando, que estuvieran riéndose de la situación, cuando de repente salta, no sé, voy a poner algunos ejemplos, como Hermosilla, el abogado que tiene más contactos por el lado de la derecha, entonces la derecha dice, no, pero defendió a Crispi, entonces, no, es que Ángela Vivanco, y empieza todo. Si no Ángela Vivanco, entonces también tiene que estar Muñoz. Entonces, en el fondo, es siempre la permanente búsqueda de jugar al empate, de tratar de encapsular el problema para que no se vea el fondo. Y en definitiva, yo pienso, la sociedad chilena es bastante más madura que eso. Y por lo tanto, cuando se pierde en credibilidad es precisamente porque esas discusiones son las que se están dando. En vez de dar una discusión en la que se puedan sentar a la mesa y decir, mira, ¿sabes qué? En esto sí hay un problema, tenemos que avanzar hacia resolverlo, pero también a dar una señal contundente a la ciudadanía de que vamos a avanzar como país. Y cuando se logre eso, yo creo que las instituciones van a empezar también a tener mejor puntuación desde la ciudadanía, porque finalmente esto es como en la casa, digamos. O sea, si uno, en la casa, cuando uno tiene que resolver un problema, nos sentamos todos y conversamos y llegamos a una solución conjunta. Porque si cada uno se va a ir a encerrar a su pieza, no vamos a llegar a ninguna parte, digamos. Y Sí. solamente va a primar aquel que grite más fuerte o el que tenga más poder. Y si se encierra cada uno en su pieza, lo arreglamos por WhatsApp. Claro. No va a faltar el que se salga del grupo. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando en nuestro panel de los viernes con Lorena Meneses, con Hugo Jofré y con Mario Herrera. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en nuestro panel de día viernes, compartiéndolo hoy día con Lorena Meneses, con Hugo Jofré y con Mario Herrera. Queridos y querida, el miércoles conmemoramos un aniversario más, el 51 del golpe de Estado, en un clima de la sociedad mucho más tranquilo, pero en un clima de la política, ¿cómo llamarlo? No sé, desesperanzador desde al menos mi punto de vista respecto de lo que uno podría pensar sería la construcción de una mirada medianamente común de nuestra historia y de lo que, de lo que es posible y no posible, o aceptable o no aceptable para el futuro. Bastante más desesperanzador que hace 10 años, cuando se cumplieron los 40 años, en fin. ¿Y qué nos está pasando en nuestra sociedad que llegamos a un punto como este, ¿no? Que quizá la guinda de la torta de esto es el video aquel de la Juventud Republicana, donde nos amenazan con otro golpe de Estado. Para ser claro, el final de ese video te dice, oye, si encontramos que las condiciones están parecidas, no hay ni un problema en dar otro golpe de Estado. Don Mario. Sí, eso es efecto de la fragmentación, de cómo esta fragmentación nos lleva a tratar de que los políticos se diferencien entre sí, y al diferenciarse, de repente estas opciones, que son opciones que obviamente se riñen con la democracia, aparecen como opciones viables porque son una forma de diferenciarse con el otro, son una forma de diferenciarse con la derecha más tradicional, etcétera. Que ha tenido cierto cambio también en los últimos años, o sea, de pasar de tener en su declaración de principios la reivindicación de Pinochet hasta lo que tenemos ahora, donde hay un grupo por lo menos que sí tiene cierta condena sobre lo que ocurrió. Y eso es lo que te va haciendo es endurecer los discursos hacia la derecha y hacia la izquierda, y pensar que en una candidata como por ejemplo Matei, que es una candidata más tradicional, que ahora es de centro derecha, pero que en el pasado fue muy de derecha, ver como una candidata como ella está más preocupada de la pelea interna, de la disputa dentro de su sector, que de lo que tiene al frente, de lo que tiene desde el actual gobierno. Entonces, ese tipo de fragmentación que te polariza los discursos crea este tipo de cuestiones, y ahí es donde es importante
estar bien atento, porque hay una generación ahí que es una generación que no ha votado en los últimos procesos electorales, que no le interesa mucho la política, que está no solamente está desinteresada, sino que también está desafecto, o sea, que tiene una percepción negativa por la política. Y esa generación es una generación que si tú pones los incentivos, si tú pones te puede llevar hacia una respuesta populista, te puede llevar hacia una respuesta autoritaria, te puede llevar a una respuesta que se riñe contra esos principios que en Chile además tanto costaron alcanzar, tanto costaron lograr. Entonces, es preocupante porque es una generación además joven la que sale en el video, no es la generación que en teoría debería ser dentro del recambio de los sectores más duros de la derecha. Entonces, eh, eh, esto es lo que te demuestra que independiente de que haya un discurso público, puede haber un discurso a la interna que es distinto. Y eso también es preocupante. Es grave pensando en nuestra democracia, que al final es lo que nos debería interesar a todos. Lorena Menes. Sí, mira, bueno, nosotros como Frente Amplio presentamos ayer una denuncia en el CERVEL, sí, claro, por atentar contra la ley de partidos, digamos, porque finalmente es un llamado al odio. Pero el punto yo creo que aquí, que es bien relevante, tiene que ver con, primero, el discurso público que da republicanos versus el discurso que pueda estar manifestándose en el interior. Porque, al parecer, no hay acuerdo en este país sobre lo que fueron los 17 años de dictadura, digamos. O sea, esa es la sensación que da. Y yo creo que ahí es por el retraso también que ha tenido el Estado de Chile de tener una ley contra el negacionismo, por ejemplo, de condenar efectivamente, y yo creo que eso fue producto de que no existió una condena real a Augusto Pinochet durante su vida, digamos, que no es el caso, por ejemplo, que podría haber pasado en otros países. Pero independiente de aquello, me parece muy grave, además, el silencio de la derecha respecto del video de Republicano. O sea, nadie se ha manifestado diciendo o repudiando que en el fondo se esté no solamente aplaudiendo lo que fue el golpe de Estado en sí, sino que además prácticamente al final del video, como decías, reivindicando un golpe de Estado en caso de que las cosas no funcionen como a mí me gustaría que funcionaran, entre comillas. Por lo tanto, veo harto que conversar, cuestiones bien de fondo que preocupan cuando en la sociedad se sigue polarizando, porque en definitiva son estos discursos que se han ido instalando desde la ultraderecha, son los que están, parece ser, calando en nuestra juventud. Hugo Jofre. Sí, bueno, yo creo que el 11 de septiembre tiene varios significados. Obviamente es una oportunidad también para rememorar una etapa compleja para vastos sectores de nuestra población, de una dictadura con las características que todos conocemos. Y yo quiero ver en este video un pecado de juventud, en el sentido de que Mario decía de que generalmente las personas que son parte de las juventudes políticas son el recambio, qué sé yo. Yo estoy seguro que no debe haber más de alguna de las personas que salen en ese video arrepentidas de haber estado en ese video, independiente que quizás el mensaje político que queda es claro, no creo que sea tan interpretable. Ahora, sí también quiero hacer eco de algo que Mario mencionaba, de que la centroderecha, Chile Vamos, qué sé yo, ha hecho esfuerzos concretos de dejar atrás un legado que no solamente por oportunismo, creo yo, sino que por una convicción. El 11 de septiembre fue el inicio de la dictadura y obviamente la salida de todas estas menciones, las declaraciones de principios, creo que son hechos concretos que en los últimos años, como bien decía Felipe, quizás hace 10 años estábamos en un mejor estado que ahora, lo que habla de que esta fragmentación que ya es todas las personas que estamos metidos en la ciencia política, qué sé yo, hemos denunciado, qué sé yo, nos hacen retroceder a una situación que lo único que nos hace es aumentar y acrecentar la diferencia y la distancia entre los mismos chilenos y chilenas. Entonces, yo esperaría que de aquí en adelante, cada vez que tengamos el 11 de septiembre en el calendario, sea una oportunidad para valorar la democracia. Todas estas personas que probablemente salieron en el video, jamás se han visto enfrentadas a situaciones donde generaciones pasadas se vieron perseguidas, etc. Entonces, el fenómeno del deterioro democrático de las instituciones no es algo que... yo esto es una analogía que me gusta mucho. Uno cuando va al doctor por un moretón, le permite quizás encontrar problemas aún más graves, si es que se hace un diagnóstico a tiempo. Entonces,
yo creo que todas las cosas que vayan, digamos, distanciándose del fortalecimiento de las instituciones son un potencial riesgo para situaciones aún más complejas. Entonces, para cerrar el punto, creo que no debiese haber podemos tener opiniones distintas, interpretaciones distintas, si estuvo más, menos, qué sé yo, pero los hechos son los hechos. Y eso creo que es indesmentible y espero que, insisto, sea un error de juventud de este grupo de personas, que si tienen que pagar consecuencias, que las paguen, en términos políticos me refiero, y que ojalá que el Partido Republicano esté del lado del fortalecimiento de las instituciones de la democracia más que de otras realidades. Lamentablemente el presidente del Partido Republicano refrendó el video, así que hay que... Oye, muy brevemente para una última vuelta, el miércoles mismo, el 11, hablamos aquí en el programa con Manuel Antonio Carretón, y le tocábamos este punto de este retroceso desde los 40 a los 50, y él planteaba un punto de que en la derecha no hay un liderazgo hoy día capaz de llevar por un camino más razonable este tema, y recordaba dos cosas, que hace 10 años, hace 11, siendo presidente Sebastián Piñera, habló de los cómplices pasivos, provocando, bueno, por eso lo quería un poco en la derecha Piñera, habló de los cómplices pasivos, y el año pasado la carta en favor de la democracia que promovió el gobierno, el presidente Boric, Sebastián Piñera lo firmó, y Chile Vamos no. Hay ahí un punto de los liderazgos hoy día en la derecha que llaman la atención, como retrotraído, ya no solo republicano, ¿no? Sino que en Chile Vamos como retrotraído a una visión un poco más cerrada frente a este tema. No sé si lo ves parecido, Mario. Sí, en Chile yo creo que se puede ser de derecha y ser demócrata al mismo tiempo, y esa es una discusión importante. Hay temas que tensionan, el aborto, la eutanasia, los modelos de sociedad, modelo económico, etcétera, que son cosas donde uno efectivamente hay dos posiciones contrapuestas y uno puede evaluar los efectos de esas decisiones o puede evaluar éticamente si es que uno está a favor de una posición y de otra. Y por eso yo creo que los tres coincidimos en la parte de cómo esto de la fragmentación, de la polarización ha ido afectando esto, porque se instaló la idea de que hay que tener como una especie de batalla cultural, y a mí me molesta el nombre tanto de batalla como cultural, o sea, porque no puede ser que la discusión política sea una batalla y porque tampoco es cultural, porque al final es una discusión de posiciones, una discusión de si tengo una u otra. Y uno de los temas que cruza esa batalla cultural es precisamente el tema de la democracia, y eso no debería ser así. O sea, la democracia es la mejor forma de gobierno, o sea, sin puntos, sin comas, sin peros, sin condiciones. O sea, es la única forma en la cual todos nosotros nos podemos poner de acuerdo, donde todos nosotros tenemos cierto grado de representatividad, y uno puede discutir la representatividad, pero no puede discutir que es la mejor forma para poder ponernos de acuerdo en las decisiones que tenemos que tomar y para poder tener el control además de la fuerza y de otras cosas que son importantes en una sociedad. Entonces, ese no es un tema problematizable, o sea, ese no es un tema de batalla cultural, ese es un tema donde debería haber precisamente, como tú decías, una sola posición de la clase política, que es una posición de defensa de la democracia frente a cualquier evento, frente a cualquier circunstancia. Lorena Méndez. Sí, lo que pasa es que ahí... claro, no debiera ser batalla ni menos cultural, porque, y comparto contigo, pero lamentablemente tenemos un sector, y no quiero ser redundante, que efectivamente yo, por lo que veo, por los hechos en concreto, me da la impresión de que no creen que la democracia sea el mejor sistema para un país, digamos, porque en definitiva el sentarse a conversar parece que es lo que les molesta. Entonces, cuando tenemos un sector que está permanentemente en esa posición, se transforma finalmente en una batalla, porque todos van a atrincherarse, digamos, con su propia posición. Ahora, yo creo que efectivamente retrocedimos en términos de lo que significaba el 11 de septiembre desde hace, no sé, 10 años, 5 años atrás. Creo que esta sensación de que se intentó enlazar lo que sucedió con el estallido social respecto del golpe militar, yo creo que eso fue un antes y un después de cómo se ha ido leyendo el hecho de tener una posición distinta, ser de derecha, ser de izquierda, o ser de centro izquierda o ser de centro derecha, como que en el fondo algunos defienden los derechos humanos y otros no. Entonces ese es yo creo que es la profundidad de la discusión, porque todavía a mí, que soy de izquierda, me da la sensación de que hay un sector de ultraderecha que no comparte esa visión, que debiera ser una visión transversal para la sociedad chilena.
Hugo Jofre, para cerrar Sí, ya. sí, no, yo creo que yo tengo un punto respecto a lo que dice Lorena, que lamentablemente hay más de un sector que se dedica a obviar los resguardos, los anuncios respecto a la calidad de la democracia en Chile, pero también en otro lado del mundo. O sea, en el fondo, creo que el caso venezolano, donde todavía estamos esperando la acta, que ya como un tema que ya pasó al olvido, parece, está al interior del gobierno también. En el fondo, qué bueno que las ministras y los ministros del Partido Comunista fueron leales con el presidente, que marcó un liderazgo importante. Creo que el gran legado que va a tener este gobierno va a ir en la línea de la posición, firme que mantuvo el presidente de la República respecto al caso venezolano, y los ministros y ministras estuvieron cuadrados con el gobierno, lo que tradicionalmente desde el 90 a la fecha siempre hacen los ministros de Estado con los presidentes. Entonces, claro, cuando tenemos de ambos lados, de ambos extremos, digamos, del plano, de la escala 1 a 10, que siempre a la gente que está en la ciencia política le gusta mencionar, desde ambos extremos tenemos situaciones donde se pone en duda la democracia como el mejor sistema para dirimir nuestras diferencias en la sociedad. Entonces, yo creo que además de reforzar y conmemorar la importancia que tiene nuestra democracia, lo que nos costó recuperarla, etcétera, que con un lápiz y un papel, como decía el presidente Lago, se recuperó la democracia y se sacó al dictador digamos, de la moneda. También hay que recordar que en otros países muy cerca de nosotros no hay democracia, básicamente. Entonces, en ese sentido, y para cerrar, porque obviamente encantado de ahí, si nos queda tiempo, desde ambos polos digamos, del escenario político tenemos situaciones complejas. Yo creo que es importante que quede claro y que no nos olvidemos de las declaraciones que ha hecho la doctora Carmona, las dudas, los eufemismos que se han utilizado. Así que, al igual como condenamos la postura o el video, también hay que condenar la tibieza, por decirlo de una forma elegante, de las declaraciones del partido. Lorena, iba a decir alguna línea. Sí, iba a decir, solamente quería hacer una diferencia entre plantear desde republicano el hecho de celebrar el golpe de Estado a respecto de que el Partido Comunista esté esperando las actas, porque hay una diferencia, un matiz que es bastante importante y profundo, digamos. El Partido Comunista no ha dicho que no respete la democracia ni el pueblo venezolano, digamos. Lo que está diciendo es que no está demostrado el fraude en términos del Partido Comunista. Yo hablo por el Frente Amplio, donde nosotros hemos sido claros en nuestra posición respecto de lo que sucedió en esas elecciones, digamos. Y yo creo que ahí es bien distinto de lo que plantea Republicano, de lo que pasó en Chile para el golpe militar. Entonces, no los podría poner en el mismo nivel. Mario, ¿algo más para cerrar? Una línea. Defender la democracia siempre, eso es lo importante. Democracia siempre, hashtag. Ese fue el nombre de la conmemoración del 11 de septiembre de la moneda, fue Democracia Siempre. Sería muy interesante. Abrumémonos. Sí. Ya, pues, y nos vamos ya, pues. Mario Herrera, 1.000.000 de gracias, como siempre, un gusto. Muchas gracias por estos lados. Hugo Jofre, lo mismo, muchas gracias, un gusto. Lorena Meneses, muchas gracias. Tania González ha estado junto a Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Camila González y Francisco Beas en la puesta al aire. Déjeme contarle que la próxima semana no vamos a estar. Vamos a estar toda la próxima semana fuera del aire, para alegría de Tania González en particular, que no puedo... ¿Qué es lo que pretende hacer toda la semana, Tania? Por Dios, vamos ya con aire de fiesta. Que tengan un muy buen fin de semana, una muy buena semana de fiestas patrias. Y ya, pues nos vemos el lunes 23, nos reencontramos en Política en Vivo. Un abrazo para todos, muchas gracias a ustedes especialmente. Gracias. Buenas noches.